En los días donde los jueces gobernaban la tierra de Israel, cuando la oscuridad se arrastraba por las montañas de Efraín y la confusión dormía en los valles de Judá, el cielo enmudeció. No había visión, no había palabra, no había dirección. El pueblo de Dios se había apartado, las tribus vivían divididas, las amenazas extranjeras crecían como sombra en el horizonte y el sacerdocio estaba corrompido. En Silo el tabernáculo aún ardía con la llama del pacto, pero apenas. La lámpara de Dios titilaba, al borde de extinguirse, y sin embargo, mientras los hombres dormían en su apatía, una mujer se levantó en fe. Su nombre era Ana. Su corazón estaba quebrado, su vientre vacío. Año tras año subía al templo, derramando su alma como agua ante el Dios que parecía callar. Pero aquel día, el cielo escuchó. Dios respondió, no con un trueno, no con un ángel, sino con una promesa sembrada en el vientre de una mujer estéril. Un niño, un voto, un milagro. Si me das un hijo, dijo Ana, yo lo entregaré todos los días de su vida. Y así nació Samuel. Dios ha oído. No fue criado en casa, sino en la presencia del Altísimo. Creció entre velas sagradas y sombras humanas, rodeado de corrupción, pero preservado por la santidad. En medio de una generación dormida, él escuchó la voz de Dios. Samuel, Samuel. No era un hombre, era el creador del universo, llamando a un niño. Desde su niñez fue separado, desde su juventud fue enviado, desde su primer llamado, nunca dejó de hablar lo que Dios le decía. Fue profeta, fue juez, fue la voz que rompió siglos de silencio. Su vida fue un torbellino de señales, batallas y palabras vivas. Cuando la oscuridad quería reinar, él fue lámpara. 2 reyes se levantarían, 2 tronos serían ungidos, pero solo un profeta sería llamado a preparar el camino. Samuel. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de un clamor, una respuesta y un llamado eterno. Es la historia de cómo Dios toma la fe de una mujer y enciende el destino de una nación, de cómo el cielo vuelve a hablar cuando alguien está dispuesto a escuchar. Libro de Samuel, último juez de Israel. Para comprender la historia de Samuel, primero tenemos que conocer la naturaleza de su nacimiento. Para ello, nuestra historia comienza con una mujer llamada Ana, una de las 2 esposas del Cana. Ana era muy popular y amada por su esposo, pero sufría la agonía de la infertilidad. En la antigua Israel, esto no era solo una tristeza personal, sino también una fuente de vergüenza. Año tras año, mientras la familia viajaba a Silo para ofrecer sacrificios, Ana oraba fervientemente, con lágrimas y un corazón quebrantado, pidiendo a Dios que le concediera un hijo. En el templo hizo un voto solemne. Si el Señor le daba un hijo varón, ella lo dedicaría a su servicio para toda la vida. Dios, en su misericordia, escuchó la sincera oración de Ana. Ella concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, que significa oído por Dios. Cuando el niño fue destetado, Ana cumplió su promesa. Con un corazón lleno de amor y gratitud, llevó a Samuel al templo en Silo y lo dejó allí al cuidado del sacerdote Elí. Samuel creció en el santuario, sirviendo bajo la tutela de Elí. Elí era un hombre mayor, y sus propios hijos, Ofni y Finés, eran malvados.
deshonrando su posición como sacerdotes con su codicia y comportamiento impío. El contraste entre la rectitud de Samuel y la corrupción de los hijos de Elí era marcado. Una noche, mientras Samuel dormía cerca del arca del pacto, escuchó una voz que lo llamaba. Confundido corrió hacia Elí, pensando que el anciano lo había llamado. Pero Elí respondió que no lo había llamado y le dijo que volvieran a acostarse. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta de que era la voz de Dios. Con reverencia instruyó a Samuel: «Ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye». En la tercera vez, Samuel respondió en la llamada, y Dios le reveló un mensaje terrible, el juicio venidero sobre la casa de Elí. Debido a la maldad de sus hijos y la incapacidad de Elí para detenerlos, su casa sería castigada. Samuel se sintió angustiado por esta visión, pero temía contársela a Elí. Sin embargo, a la mañana siguiente, Elí le rogó a Samuel que no le ocultara nada. Con valentía, Samuel transmitió el mensaje completo, y Elí, aunque entristecido, reconoció la justicia de Dios. Las palabras de Samuel pronto se hicieron realidad. Los filisteos, los enemigos de Israel, lanzaron un ataque devastador. Los israelitas, confiando en la presencia del arca del pacto, la llevaron a la batalla, pero fueron derrotados. Ofni y Finés fueron asesinados, y el arca del pacto fue capturada. Cuando Elí, que tenía 98 años y estaba ciego, escuchó la noticia de la captura del arca, cayó hacia atrás de su asiento y murió. Esta tragedia marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. En medio de la confusión y el dolor, Samuel se levantó como un faro de esperanza. El Señor estaba con él, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un profeta establecido del Señor. Samuel convocó a la nación a arrepentirse de su idolatría y volverse a Dios. Bajo su liderazgo, los israelitas se humillaron, ayunaron y oraron. En un momento crucial en Mizpa, mientras Samuel intercedía por el pueblo, los filisteos se acercaron para atacar, pero Dios intervino con un poderoso trueno, confundiendo a los filisteos y permitiendo a los israelitas obtener una victoria decisiva. Durante muchos años, Samuel juzgó a Israel, viajando de ciudad en ciudad, guiando al pueblo por el camino de la justicia y la rectitud. El arca del pacto fue devuelta, y hubo un período de paz y prosperidad en la tierra. A medida que Samuel envejecía, surgieron nuevos desafíos. Los hijos de Samuel, a quienes había designado como jueces en Beerseba, no siguieron su ejemplo. Eran corruptos y aceptaban sobornos, lo que provocó un descontento generalizado entre el pueblo. Los ancianos de Israel se acercaron a Samuel con una petición audaz. Querían un rey que los gobernara, como todas las demás naciones. Esta petición afligió a Samuel. Él vio esto como un rechazo a Dios, quien era el verdadero rey de Israel. Buscó la guía de Dios en oración, y Dios le dijo: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos». Sin embargo, Dios le instruyó a advertir solemnemente al pueblo sobre las implicaciones de tener un rey, los impuestos, el servicio militar, la opresión y la pérdida de libertad. Samuel transmitió fielmente estas advertencias, pero el pueblo persistió en su demanda. Entonces Samuel se puso de pie en medio de la asamblea y con voz profética, resonando como el trueno, declaró: «He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey.
Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barac, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros, si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hiurá delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Jehová se ha complacido en haceros pueblo suyo. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Temed solamente a Jehová. Servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey seréis consumidos.
Finalmente, Dios dirigió a Samuel para que ungiera a Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. Saúl era alto, apuesto y lleno de potencial. Al principio Saúl tuvo éxito, pero su orgullo y desobediencia llevaron a su caída. Desobedeció los mandatos de Dios, ofreció sacrificios de manera presuntuosa y no destruyó por completo a los amalecitas como Dios le había ordenado. El corazón de Samuel se llenó de dolor por la desobediencia de Saúl. El profeta anunció el juicio de Dios sobre Saúl, diciéndole que el reino sería arrancado de él y dado a otro. Samuel guardó luto por Saúl, pero Dios lo envió a Belén para ungir a un nuevo rey, David, el hijo menor de Isaí. La unción de David fue un momento crucial en la historia de Israel. David era un joven pastor, un hombre de fe, valor y un corazón para Dios. Aunque era joven, Samuel reconoció en él al elegido de Dios, el futuro rey que uniría y fortalecería a Israel. Los años siguientes estuvieron marcados por la creciente envidia de Saúl hacia David y sus celosos intentos de matarlo. Samuel jugó un papel de protección para David, ayudándolo a escapar de la ira de Saúl y guiándolo en su camino hacia el trono. Y cuando Samuel, el vidente de Ramá, llegó al final de su camino terrenal, la luz de sus ojos se atenuó, el vigor de su voz se desvaneció, y el peso de los años se asentó sobre sus hombros como un manto pesado. Fue en Ramá, la ciudad de su herencia, donde el profeta se preparó para su descanso final. Reunió a su alrededor a los ancianos de Israel, a los líderes de las tribus y a Midopen, aquellos que habían caminado con él a lo largo de su vida. Y la tierra de Israel se unió en un lamento, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cuando el espíritu de Samuel se desvaneció. El sol, testigo de sus años de servicio, pareció atenuar su brillo, y un viento susurrante atravesó las colinas, llevando consigo el eco de sus palabras proféticas. Los cielos mismos parecieron hacer duelo cuando este hombre de Dios exhaló su último aliento. No hubo pompa ni ceremonia en su partida, sino una tranquila dignidad, como un guerrero que, habiendo luchado bien, entrega su espada. Su cuerpo, gastado por los años de guiar a una nación, fue envuelto en sencillas vestiduras y depositado en una tumba excavada en la tierra de Ramá, la tierra que lo había visto nacer, profetizar y morir. Pero aunque su cuerpo regresó al polvo, su espíritu ascendió, llevado en brazos de ángeles para unirse a la compañía de los grandes profetas de antaño. Abraham, Moisés e Isaías recibieron a este hombre de oración, este amigo de Dios, en la morada eterna. Samuel murió, pero su legado perduró. Su vida fue un testimonio de fidelidad a Dios, valentía frente a la oposición y un compromiso inquebrantable con la justicia. Fue el último de los jueces de Israel y el primero de los profetas, un puente entre dos eras. Samuel guió a su nación a través de tiempos turbulentos, desde la anarquía de los jueces hasta el establecimiento de la monarquía. Unió a Israel, los llamó al arrepentimiento y los preparó para el reinado de David, el rey conforme al corazón de Dios. La vida de Samuel nos recuerda que Dios puede levantar una voz firme en medio del silencio espiritual más profundo. Nacido del llanto de una madre que no se rindió, fue respuesta a una oración sincera y una muestra viviente de que cuando el cielo parece callar, Dios aún escucha a los que claman con fe. Samuel no fue un líder por ambición ni por linaje, sino por llamado. Su vida fue una línea recta de obediencia,
desde el eco de una voz en el templo hasta las últimas palabras proféticas que estremecieron a reyes y naciones. Samuel nos enseña que el éxito delante de Dios no se mide por la fama ni por el poder, sino por la fidelidad en lo que Él nos encarga. Él no buscó gloria personal, ni se aferró al poder cuando fue tiempo de soltarlo. Su corazón permaneció limpio, su conciencia sin mancha y su legado eterno. Aún después de muerto, su voz habló con autoridad porque fue fiel en vida. En un mundo lleno de ruido y ambición, la vida de Samuel es un llamado urgente a ser hombres y mujeres que escuchen y obedezcan. ¿Y tú? ¿Estás escuchando la voz de Dios o te has acostumbrado al silencio? ¿Eres alguien que responde cuando Dios llama o sigues confundiendo su voz con la de los hombres? Tu fe se parece a la de Ana, que clama aun cuando todos la creen loca. Tu fidelidad se parece a la de Samuel, que no se vendió al sistema ni cedió ante el miedo. Dios sigue buscando personas como Samuel que no vivan para sí, sino para cumplir su propósito. Que oren, que obedezcan y que hablen cuando el mundo calla. ¿Serás tú esa voz en medio del silencio? Responderás cuando Él te llame por tu nombre. Gracias por acompañarnos a través de esta maravillosa historia. Suscríbete y dale like para más historia en Evangelio Profundo.